estoy muy contenta de estar aquí, de que me hayáis dado la oportunidad de contaros qué hago y qué cosas me parecen importantes en este mundo de la ciencia y sobre todo la tecnología, que es a lo que más me dedico, a la comunicación y la tecnología. Y bueno, quiero trasladaros un poco mi experiencia y mi punto de vista sobre cuáles son los problemas por los que ahora es muy necesario, bueno, siempre lo ha sido, pero muy necesario que las mujeres formemos parte de esta aventura. Bueno, voy a hacer, tengo una presentación que además tiene algún vídeo, porque espero que así os sea más entretenido. La voy a poner y os voy a explicar cómo se ve el mundo. El mundo se ve de esta manera, mira. Bueno, pues el mundo tiene una mirada muy masculina y también en la vida pública, sobre todo, lo que dominan son los hombres, y eso lleva a muchas situaciones de las que vamos a hablar ahora, porque al final el problema de género es un problema mucho más universal y mucho más permanente de lo que pensamos. Recordad lo que se ha luchado por las diferencias raciales, de clase, etcétera, y bueno, son mundos que han conseguido transformaciones importantes. Sin embargo, en el tema de género volvemos otra vez al punto de partida cada poco tiempo, ¿no? Se desacredita a las mujeres que son activistas feministas, se ponen otras causas por delante y volvemos otra vez al punto inicial. De manera que nos hacen falta muchas mujeres porque las mujeres tenemos una visión del mundo que no tiene que ser precisamente la que nos han propuesto. ¿Sabéis lo que es esto, no? Estos son asistentes virtuales de voz, ¿verdad? Bueno, ¿sabéis que todos tienen voz femenina? ¿Y por qué tienen voz femenina? A ver a quién se le ocurre pensar por qué. Yo no, si estáis hablando no os Un oigo. momentito, ¿no? Que lo Ah, vale. apagado. Bueno, ¿alguien sabe por qué tienen los asistentes de voz Están femenina? pensando, Lucía, pero Ah, dicen que a lo vale. mejor porque parece que una mujer tiene una voz más agradable, dicen. Sí, ese es el tema, que siempre, mientras nos vean monas, agradables y todo lo demás, nunca nos verán inteligentes. Pero sobre todo es porque siempre los papeles tradicionales subordinados son de mujeres. Las secretarias han sido mujeres, no secretarios, etcétera. De manera que cuando se les ocurrió inventar asistentes de voz, se les ocurrió inventarlo con voz femenina. Sin embargo, hay mujeres en programación que han hecho esto. Y esto es la primera voz neutra de género. Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. I'm created for a future where we are no longer defined by gender, but rather how we define ourselves. My voice was recorded by people who neither identify as male nor female, and then altered to sound gender neutral, putting my voice between 145 and 175 Hz, a range defined by audio researchers. But for me to become a third option for voice assistants, I need your help. Share my voice with Apple, Amazon, Google, and Microsoft. And together we can ensure that technology recognizes us all. Thanks for listening. Q. Bueno, pues el mundo ha sido tan masculino que al final resulta que la ciencia se ha basado en datos masculinos. Y eso tiene importancia. Mira, por ejemplo, si de todos los datos que utilizamos para investigar en ciencia, y sea del tipo de ciencia que sea, puede ser la ciencia física, química, la ciencia que llaman puras o las ciencias sociales, al final el resultado tiene relación con esos datos. Durante mucho tiempo, por ejemplo, no se desagregaban los datos a la hora de investigar, es decir, no se decía quiénes eran hombres y quiénes mujeres. O incluso en la ciencia, sobre todo en la biología y en las ciencias naturales, etcétera, se ha mantenido el predominio del varón, es decir, del individuo masculino
por encima del femenino a la hora de investigar. Y eso lleva a problemas muy graves. Por ejemplo, tiene relación con por qué las mujeres morimos más por infarto de miocardio que los hombres. Y eso que los hombres padecen más la enfermedad. Y es porque a base de investigar solamente sobre hombres, la investigación que se ha hecho sobre enfermedades coronarias durante muchos años solamente ha analizado la situación de los hombres y la enfermedad se ha definido según los síntomas que muestran los hombres. Y esos síntomas son diferentes en las mujeres, porque en el infarto, además de otros procesos, intervienen las hormonas, ¿no? Entonces es mucho más barato y más rápido y parece como más lógico, o ha parecido como más lógico, investigar solamente sobre hombres. De manera que a la hora de diagnosticar el infarto de miocardio se han hecho análisis de hasta 40.000 hombres, todos varones, ninguna mujer. Y finalmente se definió la enfermedad a través de los síntomas que se producen en el hombre, que son sobre todo dolor en el pecho y en un brazo, mientras que en las mujeres se manifiesta como ansiedad, angustia, náuseas, y cuando las mujeres acuden a los hospitales con esos síntomas, normalmente les dicen que no tienen nada y que se vayan a casa. Camino de vuelta a casa es cuando mueren. Bueno, pues este es uno de los ejemplos de por qué es muy importante que empecemos a ver las diferencias de género, porque nos ayudan a avanzar y porque además la investigación que se hace cuando se hace así es una investigación de mucha más calidad, ¿no? Entonces hay que cuestionar en esa investigación qué son los estereotipos de género, qué cosas están relacionadas con algún elemento. Por ejemplo, las hormonas sí son diferentes en los hombres que en las mujeres, pero las capacidades, la inteligencia o el cerebro no, ¿no? Y luego también aprender a construir indicadores de género, formas de detectar problemas en los que hay diferencia entre hombres y mujeres. Por ejemplo, cuando se empezaron a construir los indicadores de género, hubo una evolución. Hasta entonces se pensaba que el desarrollo de los países estaba en función de su Producto Interior Bruto. Y ese Producto Interior Bruto al final produce una renta per cápita, es decir, una cantidad de dinero que teóricamente es la que maneja la ciudadanía de ese país, ¿no? Bueno, pues hay países muy ricos y sin embargo tienen muy poca calidad de vida. Por ejemplo, y aunque os parezca increíble, Guinea tiene una renta per cápita muy superior a la española y su esperanza de vida no supera los 50 años. De manera que los indicadores de género en el momento que se introdujeron cambiaron el concepto de desarrollo por el concepto de índice de desarrollo humano, porque se incorporaron valores de género y con ellos se incorporaron también los valores relacionados con la sanidad o con la educación, que son al final los valores fundamentales, porque no hay desarrollo ni nada que no pase por la persona humana. Es decir, la persona tiene que estar en el centro del avance. Y es un poco por ahí por donde os quiero hablar de qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo de la tecnología. Por ejemplo, todos hemos oído hablar de los algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Porque los algoritmos parecen fórmulas infalibles que nos sorprenden muchas veces por su capacidad de predicción, porque son capaces de saber quiénes somos, etcétera, y es cierto que tienen esa capacidad, pero los algoritmos los han hecho personas y los han hecho sobre todo hombres, de manera que tienen muchos sesgos y muchísimos problemas y están empezando a haber en todo el mundo un movimiento de contestación contra los algoritmos porque deciden muchas cosas sin ser justos y sin ni siquiera que sepamos que son justos. Entonces, un algoritmo es una fórmula. Es como la receta de la tortilla de patatas. Son una serie de pasos sistematizados que te llevan a un producto determinado. Entonces, por ejemplo, si hay un algoritmo que fuera el de la tortilla de patatas, todos sabemos que utilizando el mismo algoritmo, la tortilla de patatas no sale igual. ¿Ahí estamos de acuerdo o no? ¿O sale igual la tortilla de patatas de tu madre que la de la cantina del instituto, que la del bar de la esquina, que la que tú mismo haces? No sale igual. Bueno, pues ahí viene uno de los problemas que están determinando ahora muchas cuestiones, porque los algoritmos se utilizan para cantidad de cosas. Se utilizan para más cosas de las que pensamos, para las cosas que compramos, para tomar decisiones sobre procesos de selección en el mundo del trabajo, en el acceso a las universidades, en montones de temas. Y sin embargo, los algoritmos ocultan los sesgos y la discriminación que mantienen, especialmente hacia los otros o las otras, es decir, hacia las mujeres, hacia las minorías, hacia las diferencias raciales, hacia los colectivos que no están en inserción social, hacia todos los diferentes, muestra discriminación
muestran discriminación los algoritmos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los algoritmos? Bueno, ¿cuáles son esos efectos de la discriminación? Aquí están algunos, ¿no? Algunos son por la propia estadística, como se utilizan más patrones que son los normales, los generales, todo lo que es diferente lo segregan un poco, por razones culturales, sociales, por razones cognitivas, por razones de género, de presentación, de todo tipo. Y uno de ellos, que nos afecta a todos, es el filtro burbuja. El filtro burbuja es un tipo de algoritmo, o es el efecto de un algoritmo que se ha desarrollado, por ejemplo, para los buscadores, ¿no? En el que el mundo, tú estás y están todos los contenidos de Internet. Pero como el algoritmo aprende de ti, como tú buscas y qué es lo que te gusta, te va haciendo de filtro con el mundo y te va aislando. Y al final te da solamente los contenidos que te gustan. Pero fuera de esos contenidos hay muchos otros colores que son también muy bonitos y muy interesantes, que ya vemos que no están dentro de lo que nos gusta. Cada vez que nosotros accedemos a los buscadores en Internet, se nos va reduciendo progresivamente la variedad de contenidos que podemos alcanzar, porque las diferencias en las búsquedas se producen por cada persona usuaria. Es decir, a ti no te sale la misma búsqueda que le sale a lo mejor a una compañera. Bueno, pues ese fenómeno se produce también porque los algoritmos se han utilizado para detectar cómo nosotros accedemos a Internet. ¿Qué es lo que preguntamos? ¿Qué es lo que queremos decir cuando buscamos unas palabras? De los resultados que nos ofrece, ¿con cuál nos quedamos? Porque nos ofrecen muchísimos resultados, pero el que nos interesa es uno en concreto. Entonces, en esa fórmula de cómo detectar qué es lo que te interesa, se han desarrollado algoritmos que en su mayoría están basados en el lenguaje natural. Y el lenguaje natural, como todos sabemos, también tiene unos sesgos muy importantes de género. Imaginaros que, por ejemplo, el inglés, que es un idioma mucho más neutro que el español, en el español hasta los objetos tienen género, ¿no? Pues se hizo un estudio sobre los libros editados en inglés durante un siglo. En realidad, 3,5 millones de libros, ¿no? Y en esos 3,5 millones de libros en lengua inglesa, de un siglo, a partir de 1900 y hasta 2008, se detectaron que había diferencias de género muy importantes, ¿no? Como las cuestiones relacionadas con el cuerpo y la apariencia son siempre femeninas, pero lo son hasta 5 veces superior que las masculinas, ¿no? O como todos los términos relacionados con la apariencia pesan sobre las mujeres, mientras en los hombres se habla sobre todo de comportamiento, de cualidades personales, de capacidades profesionales, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es una muestra de cómo nosotros cuando buscamos también estamos influyendo en el algoritmo y el algoritmo tiene una visión más masculina, aparte de que evidentemente han estado construidos fundamentalmente por hombres, ¿no? Entonces, eso se ha trasladado, por ejemplo, a la traducción. Y los sistemas de traducción automáticos suelen tener también sesgos. No traducen igual profesor que profesora o no traducen igual enfermero que enfermera. Porque son profesiones que tradicionalmente eran más femeninas o más masculinas. Incluso en las redes sociales, porque los efectos sociales, es decir, los algoritmos han ido evolucionando conforme nosotros hemos evolucionado en nuestro uso de Internet, y hay algoritmos que son por lenguaje natural, por cómo buscamos con palabras. Otros lo son por análisis de imagen, que luego vamos a ver un ejemplo para que lo veáis más claro. Y, por ejemplo, por las prácticas sociales. El algoritmo de recomendación de Instagram valora más a los hombres que a las mujeres, y bastante más. Fijaros que para una muestra de un 52% de mujeres y un 48% de hombres, el algoritmo hace que las publicaciones masculinas se vean mucho más que las femeninas. Es decir, las mujeres volvemos a estar invisibilizadas. Este efecto se conoce como el techo de cristal algorítmico, ¿no? Lo han investigado unos investigadores norteamericanos analizando miles de interacciones en Internet y analizando el propio algoritmo de Instagram. Sin embargo, nosotros no percibimos que el algoritmo de Instagram nos esté discriminando a las mujeres. Y fijaros que la discriminación es bastante importante, ¿no? Tres cuartas partes de la visibilidad es masculina y solamente una cuarta parte es femenina. Bueno, pues esas diferencias que se han ido produciendo entre los hombres y las mujeres, a la forma en que nos relacionamos, etcétera, en nuestras prácticas sociales, en nuestra cultura y en todos esos fenómenos, influyen definitivamente en el mundo que tenemos por delante. Como decía, en el mundo de la ciencia y en la tecnología ha habido sobre todo hombres, de manera que también en ese mundo
se producen sesgos de género. Esto, por ejemplo, es el multiplicador de Karen Petry, que es un multiplicador, lo voy a poner otra vez para que lo veáis, que lo que hace es que tiene el efecto de que reproduce como en una comunidad de tecnólogos, que es donde trabajaba Karen Petry, de tecnólogos que son la mayoría hombres, se convierte en todavía mucho más masculino por las interacciones sociales. Es decir, en presencia de muchos hombres suele ser frecuente que las mujeres se callen, incluso tradicionalmente que los hombres las callen, o que hablen más los hombres, de manera que al final la interacción es mucho más masculina y se multiplica la segregación y la discriminación. ¿Lo veis? ¿Veis cómo hay un mínimo número de mujeres y cómo las interacciones se convierten en insignificantes respecto a las interacciones que se producen entre los hombres? Bueno, pues exactamente igual ocurre en el mundo del trabajo, ¿no? Se ha detectado que en la selección de currículum laborales Y un hay unas segundito. discriminaciones, sí. Eso es lo del multiplicador de Karen, tal, no lo hemos entendido a lo mejor muy bien, ¿no? Sí, mira, aquí lo que hace es que veis, lo voy a poner otra vez. El círculo. Estos son hay mujeres y hay hombres, ¿veis? Los azulitos son mujeres y los colores rositas son hombres, ¿no? Y cómo las interacciones se producen entre hombres y mujeres y se multiplican más las interacciones femeninas con las femeninas, masculinas con las masculinas, pero no cruzadas. De manera que cuando se trata de un diálogo colectivo, las mujeres aparecen más invisibilizadas de lo que serían si hubiera una compensación o estuviera más equilibrado el número de hombres y mujeres. En todos los fenómenos sociales produce lo mismo. Mientras más minoritario es un colectivo, es el que menos se expresa. Hay una teoría de la comunicación que dice que se produce la espiral del silencio, que es, por ejemplo, cuando una persona tiene una posición diferente a las demás y por mucho que tenga razón, como ve que la mayoría piensa de otra manera, termina callándose. Y piensa que tiene razón, pero es que hay muchas personas que están silenciadas o que se callan y como piensan que los demás pueden tener otra posición, finalmente en ocasiones se produce que hay una mayoría silenciosa. Esa es una teoría de una mujer, de Elizabeth Noel Newman, que explica un poco este fenómeno, ¿no? Porque en un colectivo en el que hay menos mujeres o menos representación en alguna característica, esa minoría es la que menos se expresa y se multiplica la desigualdad, que es lo que trata de explicar con esta fórmula Karen Petry, ¿vale? Perdona, Lucía, les voy a hacer una pregunta a ellos, ¿vale? Sí. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Habéis estado en algún entorno con gente, ya no por ser mujer o hombre, sino lo que ha dicho ella, que por eso le quería preguntar, porque vino el año pasado a una charla y me acuerdo de ese ejemplo, que puso que era, estás en un grupo de personas, te está hablando de alguna cosa y ahora vosotras tenéis una opinión diferente. A lo mejor al principio lo habláis, llega un momento en que os calláis. ¿Por qué? Por presión, entre comillas, aunque no haya presión física ni nada, pero de la mayoría. Y al final las opiniones diferentes son las que menos se expresan. ¿Os ha pasado alguna vez? Sí, ¿no? Lucía, ha pasado aquí a todo el mundo. Sí, es muy generalizado. La gente cree que el grupo mayoritario actúa de control y eso hace que nos callemos la boca cuando pensamos distinto. Por ejemplo, en temas de racismo, en temas de xenofobia, en temas relacionados con ese tipo de cuestiones, suelen ser muy generales. De la misma forma que, por ejemplo, en colectivos masculinos, cuando se habla de feminismo, los hombres más feministas tienden a callarse porque piensan que el colectivo entero es machista y entonces van a dar un poco como la nota, ¿no? Es un fenómeno social y humano, ¿eh? Y eso evidentemente también está reflejado en los algoritmos, ¿no? Que al final los Claro, algoritmos programan las personas y esos sesgos están ahí también, ¿no? claro, los sesgos de los algoritmos son de muchos tipos, son los mismos sesgos que tenemos nosotros. No podemos pensar que podemos hacer máquinas perfectas si nosotros no lo somos, ¿no? Las máquinas son hijas nuestras. Y entonces, bueno, que nuestras condiciones, nuestros problemas y todos los demás terminamos trasladándolos de una manera consciente o inconsciente a los algoritmos, a las máquinas y a lo que sea, ¿no? Mira, ahora os voy a poner el ejemplo de cómo un algoritmo reconoce imágenes, ¿no? Y lo voy a hacer, es un vídeo muy cortito, lo he seleccionado un poco para que lo veáis de una forma más visible, si no es difícil hacerse a la idea.
que se llama una página que se llama maldita.es. Maldita es una página que se dedica, por ejemplo, a desactivar fake news. Cuando tengáis duda de alguna información falsa, consultad en la página porque os dice montones de formas para averiguar si es cierto o no. Bueno, pues hay una parte de la página que se dedica a maldita tecnología, es decir, a todos los efectos ocultos y adversos que tiene la tecnología. Entonces os voy a poner el vídeo porque lo explica muy bien y porque hacerlo yo tardo mucho en que lo podáis ver. En cambio, aquí está montado y entonces es muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues los algoritmos también analizan imágenes y las analizan según patrones de reconocimiento, pero igual que nosotros las personas, nosotros nos guiamos por estereotipos, ¿no? Es decir, cuando vemos una realidad muy compleja nos resulta más fácil simplificar, ¿no? Y entonces así es como lo complejo se nos hace más sencillo. Bueno, pues ese mecanismo se ha trasladado a los algoritmos. Entonces, por ejemplo, este experimento lo que hace es que analiza imágenes de hombres y de mujeres y las trastoca un poco, ¿no? Hicimos es coger una fotografía de una mujer, en este caso pues eso, con un taladro y un objeto de limpieza, y con FaceApp le cambiamos el género aparente, ¿no? Y le hacemos parecer un hombre. Entonces lo que veíamos es, bueno, pues a ver cómo interpretaba esa inteligencia artificial, que en este caso es de Amazon Recognition, pues cómo interpretaba la fotografía, ¿no? Entonces lo que vimos es que, curiosamente, por ejemplo, en la foto original, ¿no?, que era la de la mujer, el taladro no lo reconocía otras cosas, bueno, algunas hasta las confundía, ¿no?, como decía, pues que estaba como con esto de videojuegos, y sin embargo en el hombre sí reconocía el taladro, ¿no? Entonces hicimos como distintas pruebas, bueno, pues cambiando al revés, ¿no?, que la original fuera el hombre y que la modificación fuera hacia una mujer aparente, y aquí, bueno, pues no reconocía el taladro, pero sin embargo aquí no lo reconocía, pero añadía una etiqueta de limpieza, ¿no? O bueno, pues en esta pues reconocía limpieza, ¿no?, y añadía algunas etiquetas extra, ¿no?, como enfermera, y sin embargo en hombre pues no reconocía limpieza y añadía trabajador y estudiante, ¿no? ¿Veis cómo se reproduce una y otra vez lo mismo, ¿no? De manera que, como de los millones y millones de imágenes que hay, la gran mayoría relacionan a las mujeres con la limpieza, la cocina, etcétera, pues esos valores están en los algoritmos. Es más fácil que un algoritmo identifique en función de millones de imágenes cómo ha sido el mundo hasta ahora que cómo es o cómo puede ser. Porque al final, para simplificar las fórmulas de los algoritmos, lo que se utilizan son patrones de reconocimiento. Y veis cómo añade etiquetas que incluso no existen, ¿no? El hombre es profesional, estudiante, y a la mujer se le identifica el artículo de limpieza, pero no el taladro, ¿no? Y viceversa, es decir, que al hombre no se le reconoce el artículo de limpieza. Bueno, pues esto es un elemento cultural. De hecho, ahora mismo no lo sé porque hace tiempo que no lo hago, pero hace unos años yo buscaba hombre limpiando y aparecen poquísimas imágenes, en cambio ponen mujeres limpiando y aparecen millones de imágenes. Luego, esos datos que ya están sesgados son a partir de los cuales aprenden los algoritmos y a partir de los cuales encuentran patrones que son de desviación respecto a cómo debería de ser el mundo, que es cierto que ha sido así, pero no hace falta que siga siendo así, ¿no? Y de eso se trata precisamente. Bueno, pues esto con las imágenes. Bueno, pues imaginaros para un proceso de selección laboral. ¿Qué ocurre? Que en cada uno de esos procesos, de toda la cadena del proceso, hay un montón de elementos de sesgo que ya hacen más difícil que las mujeres participen, y muchísimo más si además son carreras de ciencia y tecnología, donde sabéis que son menos las chicas que los chicos. Yo no estoy viendo toda la clase, pero sé que hay, probablemente no sois ni el 25% las mujeres, ¿no? ¿Cuántos sois, más o menos? Bueno, luego me lo contáis, pero estimo que es así porque Somos 5 de 27, o sea, que estamos a menos un del 25, menos un sexto. un sexto, ¿no? Un sexto. Pues fíjate. Bueno, pues viene a ser también otro patrón general, ¿no? Entonces, la descripción de un puesto de trabajo cuando se va a anunciar se redacta muchas veces en términos masculinos y se sienten aludidos los hombres, no las mujeres.
¿Cómo se hace esa publicidad? ¿Por qué canales se hacen? ¿Cómo se selecciona? ¿Cuál es el proceso de selección? Etcétera, etcétera. Todo eso también vuelve a ser masculino. ¿Cómo se califica? ¿Cuáles son los méritos que se tienen en cuenta? Luego los algoritmos tienden a hacer, para manejar volúmenes de datos muy grandes, cosas de manera sistemática. Por ejemplo, hacen rechazos automatizados. Determinada categoría, todo el mundo fuera, ¿no? Al final, ¿qué resulta? Resulta que el proceso de selección es un proceso que normalmente está ganado por hombres. Incluso en profesiones femeninas se dan casos en que los algoritmos, los 10 primeros currículum son masculinos, y ya digo, en profesiones que tradicionalmente han sido dadas como profesiones femeninas, ¿no? Entonces tenemos un grave problema, porque ya cuesta mucho trabajo que las mujeres lleguemos a puestos en determinadas empresas y en determinados sectores, para que encima todo este proceso de selección vaya a redundar otra vez en que sean los hombres quienes más trabajen o quienes trabajen discriminando a las mujeres, ¿no? Entonces, este proceso de selección tiene también el problema de que los algoritmos no nos permiten consultarlos. No nos dicen en qué punto nuestra candidatura ha caído, o por qué razón al final hemos sido rechazadas de un puesto de trabajo para el que nos creemos muy capaces, ¿no? Tened en cuenta que además también hay factores culturales y sociales. Por ejemplo, yo estoy en un grupo que analiza la situación de género en las empresas tecnológicas y bueno, a mí me dicen que los seleccionadores tienen muy claro que los hombres participan en un proceso de selección laboral aunque no reúnan todos los requisitos, y las mujeres no lo hacen, porque tienen una actitud un poco más honesta, ¿no? Es decir, bueno, pues si no reúno este requisito es que este trabajo no es para mí. Y bueno, y finalmente ellos recomiendan que las mujeres que no reúnen uno de los requisitos se presenten también, porque lo van a hacer los hombres. Y entonces ya es otro proceso por el cual al final termina siendo una menor capacidad de opción de las mujeres a determinados puestos de trabajo, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo tendría que ser el proceso de un algoritmo para que el algoritmo fuera justo? Bueno, los datos tendrían que ser representativos. Esos datos ya hemos visto que no lo son, porque llevamos siglos de ciencia y de datos que son fundamentalmente masculinos. Que no procedan del abuso, es decir, que no procedan de que nos lo están robando, ¿no? Y ahí llamo la atención sobre un fenómeno que también se produce con los datos. Somos muy críticos cuando la administración nos pide datos, o por ejemplo, somos muy críticas también con las aplicaciones que hay contra el COVID, porque nos parece muy mal que la administración maneje nuestros datos, pero bueno, que sepáis que Google, Facebook, Instagram y todas tienen más datos vuestros que el gobierno. Así que pensad si os conviene dárselo a esas empresas por la cara, o lo vais a dar por una causa que es social y de salud, que es que nos curemos todos del COVID, ¿no? Luego también el tema de la privacidad, si respetan la privacidad o no. Es decir, hay formas de manejar y analizar grandes datos en los que no se identifica quién es la persona. Y se trata de hacerlo así. Se trata de que los datos nos sirvan a todos socialmente, pero que no sepamos qué hace cada persona, ¿no? Luego, si no tienen factores de discriminación concretos, que el algoritmo sea explicable, que es el problema más grave de todos, porque no tenemos formación suficiente en la mayor parte de los casos para interpretar un algoritmo. Luego, lo que diga el algoritmo termina siendo superior a lo que nosotros pensemos, ¿no? Luego, ¿cuáles son los criterios de optimización de ese algoritmo? ¿Para qué se ha diseñado y cuál es el objetivo? Y hasta qué punto se ha previsto si tiene o no tiene un error generalizado, y si ese error tiene consecuencias, ¿no? Y lo más importante, que tú puedas contestar a un algoritmo. Bueno, eso en España en estos momentos es imposible, pero hay países donde ya se puede hacer. Por ejemplo, en Francia han aprobado la ley de la República Digital, que permite, entre otras cosas, que si hay un proceso de selección que tú te consideras discriminada, puedas reclamar y puedas conocer el algoritmo y puedas conocer el proceso por el cual se ha producido esa discriminación, ¿no? Bueno, pues el problema es que si los datos nos han servido para hacer algoritmos, los algoritmos no sirven para la inteligencia artificial para el machine learning y luego para el deep learning, que en cada uno de esos pasos va aumentando la segregación, la discriminación y los sesgos, porque la experiencia anterior sirve para que el siguiente desarrollo tecnológico aprenda. Entonces, la inteligencia artificial, que estamos ahora mismo en ese momento, en el que hay cantidad de cosas que se resuelven por inteligencia artificial, reconocimiento de imágenes y reconocimiento de personas, bueno, pues en ese contexto nos encontramos
y nos encontramos con graves sesgos. De manera que cuando los sistemas funcionen con redes neuronales, como es el Deep Learning, ¿no? Que es una simulación de cómo pensamos los humanos, pues tendrá todavía más sesgo de lo que tenía anteriormente, ¿no? Y fijaros que por delante tenemos un montón de tecnologías que están basadas en la inteligencia artificial y que se utilizan en la actualidad. Es decir, el reconocimiento de imágenes, como hemos visto, el reconocimiento de voz, la visión artificial, todos los asistentes virtuales, etcétera, y el análisis predictivo, que el análisis predictivo es en lo que más se están utilizando los datos en este momento y se utilizan para interpretar qué es lo que vas a hacer a continuación. Es decir, que cuando tú no has encendido todavía la televisión, Netflix sabe qué película vas a ver y el día que tú encargas algo en Amazon, ya está en el centro de reparto más próximo, el del puerto de Santa María, porque saben perfectamente que lo vas a pedir. Son capaces de anticiparse, superponiendo tal cantidad de datos y sabiendo también qué hace tu entorno social, porque tenemos un componente muy social y al final compramos lo mismo que ha comprado alguna amiga o cualquier cosa. De manera que todo eso también tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo con los datos, porque están adivinando nuestra vida. Y bueno, si están adivinando nuestra vida, ¿hasta qué punto nosotros somos responsables de lo que pasa o son las máquinas? A las máquinas les hace falta inteligencia y les hace falta también ética. Bueno, lo digo porque el problema del sesgo algorítmico es de 1970, no se ha solucionado en 50 años y hemos ido a la luna y hemos vuelto varias veces. O sea, ¿qué ocurre? Que realmente hay un colectivo que es el que se dedica generalmente a la tecnología, que es fundamentalmente masculino y que ha minimizado el impacto de este problema. Afortunadamente, las cosas van a cambiar. Y van a cambiar porque lo que tenemos que tomar conciencia es que si nosotros no programamos, nos están programando. Si yo hiciera el algoritmo de Netflix, os puedo asegurar que Netflix no sabría qué película voy a ver. Me haría sugerencias muy interesantes, pero no lo sabría. O no sabría qué canciones me gusta Spotify y son canciones que no he oído en mi vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es muy importante que nosotros tomemos las decisiones y programar es nuestra forma de tomar decisiones. Entonces, necesitamos mujeres que estén en el mundo de la programación. Programar ya no es difícil, antes lo era. Bueno, más que difícil era sobre todo pesado. Realmente el pensamiento computacional es un pensamiento lógico, es muy sencillo. Lo que pasa es que antes para programar tenías que escribir mucho código y ahora puedes hacerlo con un montón de, bueno, lo puedes hacer con módulos, lo puedes hacer de muchas maneras. Hay juegos incluso que enseñan a programar y la gente que programa tiene mejores opciones de trabajo, siempre, en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces necesitamos superheroínas del algoritmo que luchen contra esa discriminación. Os voy a poner este vídeo de Joy Buolamwini porque ella es una de las mujeres que se ha sentido muy discriminada por el tema de los algoritmos, porque también tienen sesgos raciales, de manera que a ella no la reconocían, porque es negra, no la reconocía ninguna máquina visual. Entonces ella, que trabaja en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es el centro más importante de tecnología que hay en el mundo, pues empezó a darse cuenta de que había un montón de problemas con los algoritmos y ha creado una página en la cual se pueden denunciar a los algoritmos. Os voy a poner un vídeo muy cortito para que os explique ella cuál es el problema, ¿no? Widespread, mysterious, and destructive algorithms that are increasingly being used to make decisions that impact more aspects of our lives. So who gets hired or fired? Do you get that loan? Do you get insurance? Are you admitted into the college that you wanted to get into? Do you and I pay the same price for the same product purchased on the same platform? Law enforcement is also starting to use machine learning for predictive policing. Some judges use machine-generated risk scores to determine how long an individual is going to spend in prison. So we really have to think about these decisions. Are they fair? And we've seen that algorithmic bias doesn't necessarily always lead to fair outcomes. So what can we do about it? Well, we can start thinking about how we create more inclusive code and employ inclusive coding practices. It really starts with people. So who codes matters. Are we creating full spectrum teams with diverse individuals who can check each other's blind spots? On the technical side, how we code matters. Are we factoring in fairness as we're developing systems? And finally, why we code matters.
We've used tools of computational creation to unlock immense wealth. We now have the opportunity to unlock even greater equality if we make social change a priority and not an afterthought. And so these are the three tenets that will make up the encoding movement. Who codes matters, how we code matters, and why we code matters. So to go towards encoding, we can start thinking about building platforms that can identify bias by collecting people's experiences like the ones I've shared, but also auditing existing software. We can also start to create more inclusive training sets. Imagine a Selfies for Inclusion campaign where you and I can help developers test and create more inclusive training sets. And we can also start thinking more conscientiously about the social impact of the technology that we're developing. To get the encoding movement started, I've launched the Algorithmic Justice League, where anyone who cares about fairness can help fight the coded gaze. On codedgaze.com, you can report bias, request audits, become a tester, and join the ongoing conversation, #CodedGaze. So I invite you to join me in creating a world where technology works for all of us, not just some of us. A world where we value inclusion and center social change. Thank you. Bueno, ahí la veis que ha creado ese Coding Gaze con el que se puede luchar contra la injusticia algorítmica que ahora mismo está dominando nuestra vida, y lo peor de todo es que no tenemos ni conciencia de que eso se produzca, ¿no? Bueno, pues al igual que ella, otras mujeres del mundo de la tecnología han ayudado mucho y han formado parte del desarrollo tecnológico. De hecho, el mundo de la informática era un mundo femenino hasta los años 80-90, en que empezó a haber ordenadores personales y entonces el ordenador personal se convirtió en un objeto de recreo para los hombres mientras las mujeres hacían las tareas domésticas, ¿no? Y también porque el paso de la titulación, antes era una licenciatura y luego pasó a ser una ingeniería, ya entró en un mundo muy masculinizado como eran todas las ingenierías y se sintió contagiado por eso. Pero mira que Anne Lovelace, que era una poetisa, música, una mujer de mucha influencia a lo largo del siglo XIX, fue precisamente la primera mujer programadora. Es decir, la programación tiene mano de mujer, ¿no? Y ella fue una de ellas, pero también os puedo contar la historia de otra mujer no muy conocida por ella, que es Hedy Lamarr, que fue una actriz muy famosa de Hollywood, de la época dorada de Hollywood. Ella era austríaca, había estudiado ingeniería con solo 16 años y bueno, luego, como le gustaba también el mundo de la interpretación, terminó casándose con un fabricante de armas alemán que la metió en un castillo. Se consiguió fugar haciéndose pasarse por una sirviente. Fue a Estados Unidos, al mundo del cine, porque ella ya entonces había hecho una película, que era Éxtasis, que era la primera película en la que hacía un desnudo y en la que hacía un orgasmo femenino, que hasta entonces no se había visto en el cine. Y entonces cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, ella quiso favorecer al lado aliado y inventó un sistema para poder lanzar misiles a distancia, ¿no? A través de un espectro de frecuencia que se llama el espectro ensanchado, que es el mismo que se sigue utilizando ahora mismo para todas las comunicaciones inalámbricas. Es decir, que nosotros tengamos wifi, que los teléfonos sean inalámbricos, que nos llegue la señal a los móviles, se debe precisamente a ese invento de esta mujer que, como fue guapa y como fue artista de cine, su capacidad y su inteligencia quedó olvidada, ¿no? Entonces estamos en un mundo que estamos renunciando a la mitad del conocimiento y vemos que es un conocimiento valioso, ¿no? Aquí vemos la representación de las mujeres en carreras STEM, que son las de ciencias y tecnologías, es muy poca, ¿no? De todas formas, aquí aparecen estudiantes de grado y de máster. Si solamente analizáramos los datos de grado, sería todavía una cifra muy inferior, ¿no?
¿Y qué pasa con eso? Bueno, pues esa es una brecha que ocurre en España, pero en el resto del mundo es incluso peor, ¿no? Veis que el único ámbito en el mundo laboral donde destacan las mujeres es en el ámbito sin fines de lucro. Está muy relacionado también con cuáles siempre han sido las actividades de las mujeres, las actividades no remuneradas, ¿no? Pero en cambio en temas como el software, como el hardware y todo eso, pues estamos en la cola. Y eso que mira que dentro de las carreras de ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas, es decir, las STEM, bueno, pues son precisamente las que más oportunidades laborales presentan, pero también se produce un sesgo y se produce que el número de contrataciones son inferiores, a pesar de que son mucho más igualitarias que en otras titulaciones, se producen sesgos importantes. ¿Dónde se reduce el sesgo? Bueno, pues se reduce precisamente la brecha salarial. Yo no sé si sabéis que en España, y no solamente en España, sino en el resto del mundo, las mujeres cobramos menos que los hombres. En el caso español, cobramos el equivalente a 52 días de trabajo al año. Sí, 52 días, 2 meses, más o menos. Bueno, pues esa brecha salarial, que para todo el mundo resulta indignante, pues resulta que al final las empresas la asumen como normal. Y fijaros que os he traído un experimento que se hizo en Dinamarca con los niños sobre la brecha salarial, para que veáis cómo no les gusta nada y cómo Jeg reaccionan. heter Lars. Og jeg heter Felicia. Nå har jeg en liten jobb til dere. Jeg tenkte at dere skulle putte de blå ballene i den ene vasen og de rosa i den andre. Skal vi ta det? Men nå skal dere få belønningen deres. Molly, grunnen til at du har fått mindre enn Thomas, det er faktisk fordi du er jente. Det er ikke bra. Det er skikkelig urettferdig. Vi var like flinke, og vi burde få like mye. Fordi ellers så blir det urettferdig. Det er liksom ikke forskjell på jente og gutt, da. Jeg tenker at det er feil. Hvorfor er det feil? Jenter er ikke mindre verdt enn gutter. Det har ikke noe å si hvis man er gutt eller jente. Bueno, pues para cambiar esta Ya, realidad déjalo. necesitamos mujeres, ¿no? Porque ya vemos que en las notas no se nota la diferencia de que seamos hombres y mujeres. Hay diferencias que son absolutamente mínimas en todas las titulaciones. Y rarísimas veces a los hombres superan a las mujeres en las calificaciones. Así que lo que pasa es que la resistencia es grande y se calcula que hay 100 años por delante para cambiar esta brecha de género digital. Esta brecha que no es solamente el acceso es lo de menos. Es diseñar tecnología, estar en los procesos, tomar decisiones. Yo, por ejemplo, estoy ahí. Intento estar en estos temas porque probablemente si yo no estuviera habría hombres, ¿no? Por ejemplo, aquí los participantes eran hombres, excepto yo, ¿no? Y esto fue hace unos días para la Universidad Autónoma de México. Estoy, como os había dicho antes, también en un grupo para el análisis de las políticas de género de las empresas digitales de Andalucía, en la que se detectan muchos sesgos importantes, y también eso me ha servido, todo este conocimiento me ha servido para diseñar proyectos como este, que es un proyecto que puse en marcha en Marruecos y en Túnez, y bueno, aquí hay un pequeño resumen que ahora os cuento cómo termina el proyecto. À travers les ateliers programmés, je dirais l'enseignement que seule l'innovation technologique ne suffit pas pour rendre le monde meilleur, si on peut dire cela, et qu'il faut associer à l'innovation technologique l'innovation sociale.
Si vous m'en donnez 50 €, je pourrais vous envoyer le premier numéro. Et si je peux décrire cette formation en quelques mots, alors je dirais qualité, développement, enrichissement et motivation. Bueno, el proyecto ese se ha desarrollado, ya digo, primero en Marruecos y luego en Túnez. Allí en Túnez fue precisamente donde llamó la atención del Ministerio de la Mujer, porque había tenido unos resultados espectaculares, ¿no? Los hombres iban a pedirle ayuda a las mujeres porque tenían una capacitación que ellos no tenían a la hora de afrontar problemas sociales y problemas económicos y empresariales. Entonces, ahora mismo es un proyecto europeo que hemos puesto en marcha hace un año, menos de un año quizás, y bueno, que tiene 3 años por delante de ejecución y que se desarrolla en las universidades tunecinas con apoyo de otras universidades europeas. Es un proyecto que tiene 600.000 euros de inversión y que ha conseguido, ya digo, que por ejemplo en el caso de Marruecos tuvo un 350% de impacto, que es algo excepcional. Y yo me siento muy orgullosa de haber participado en ese diseño y, bueno, y haber motivado e impulsado este proyecto, porque son proyectos que ayudan a cambiar las cosas. Bueno, pues nada, eso es básicamente lo que venía a comentaros. Me gustaría que me preguntarais, me comentarais las cosas que os han suscitado dudas o las cosas que os interesan. Este es el grupo de las primeras tituladas de Marruecos. También os dejo aquí mi correo electrónico por si queréis consultarme alguna vez algo o preguntarme cualquier cosa. Yo no tengo ningún problema por responderos, a lo mejor no os respondo el mismo día, pero sin problema de ninguna clase. Y bueno, tengo ganas de escucharos. Lucía, Dime. mira, tenemos aquí un alumno en la clase que quiere estudiar comunicación audiovisual, que yo les he explicado Sí. antes de conectarnos que tú eras experta en eso. Sí. Entonces, ¿cómo a partir de comunicación audiovisual te relacionaste con el mundo de la tecnología? ¿Cómo llegaste hasta aquí o qué relación tienes? Porque yo hice luego un máster. En realidad yo había querido hacer informática desde joven, no me dejaron hacerlo, y luego años después hice un máster en tecnologías digitales y sociedad de la información. Y luego también hice un posgrado de experta en software libre. Es decir, que no necesariamente tenéis que empezar por ese camino, aparte que programar ya es muchísimo más sencillo. Lo que sí os recomiendo es que no lo dejéis nunca de lado, que vayáis en paralelo, haciendo lo que hagáis, pero que la programación, que el mundo del software y eso esté en vuestras manos, porque si no, será ese mundo el que os domine a vosotras. Hacía otra pregunta. ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí. Ahora que has dicho que bueno, estamos en el mundo de la inteligencia artificial y se va desarrollando cada vez más, cada vez se aplica a más sectores, ¿no? En el móvil, lo que buscamos, el ordenador, nos dan lo que tú dices del sesgo algorítmico, ¿no? Sí. Cada vez va a haber más, o sea, quiero decir, Sí. cada vez hay más cosas controladas por máquinas. Entonces, Sí. ¿tú crees que estamos en un punto de inflexión? Matemática. Es decir, ahora o nunca hay que meter mujeres ya. Sí. ¿Qué quiero decir? Si cada vez está más controlado por la inteligencia artificial y las redes neuronales y cada vez vas a más y ya no hay control de ese sesgo de género, ¿es ahora en el momento de hacerlo? ¿Se podrá hacer más adelante? ¿Se podrá revertir? Porque vamos flechados para adelante con la inteligencia artificial. Entonces, Pues la inteligencia ¿está artificial, estudiado? la inteligencia artificial está en montones de rincones de nuestra vida. Ahora, por ejemplo, el desarrollo del 5G no solamente está basado íntegramente en la inteligencia artificial, sino que tiene una unidad de procesamiento que se llama unidad de procesamiento neuronal, ¿no? Como la CPU de los ordenadores, pero porque va aprendiendo todo el tiempo de todo lo que tú haces. Cada una de las comodidades que tiene un móvil, cada una de ellas es un método también de espionaje, por decirlo de alguna manera. Es decir, igual que te conoce
para reconocer qué quieres hacer, te conoce para otras cosas. Ahí ya hay un núcleo muy importante por el cual en cada minuto que se pierde, el minuto que estamos forzando decisiones en un planteamiento muy patriarcal y muy anticuado, y además insospechado, porque la gente piensa que la tecnología es infalible. Entonces yo creo que es importantísimo que las mujeres estemos ahí. Es verdad que conforme más llamativo empieza a ser el efecto de los sesgos de algoritmos, más empiezan a haber movimientos de contestación, ¿no? Los primeros fueron raciales, porque los algoritmos hacían que, por ejemplo, si tú preguntabas hombre negro y buscabas imágenes en Google, hace pocos años aparecían nada más que monos. Entonces eso generó tal movimiento de protesta en Estados Unidos por motivos raciales. En cambio, el tema de sesgo, el sesgo de género es bastante más, pasa más desapercibido, pero conforme se va enterando empezamos a aplicar medidas de corrección. Y la idea es que estemos ahí luchando porque esto no aumente, porque efectivamente cada tecnología produce una nueva y ya si los datos estaban sesgados, los algoritmos se sesgan, los desarrollos de inteligencia de aprendizaje se sesgan, pues cada vez habrá más sesgo. Entonces es importantísimo que estemos ahí, por supuesto. No, además hace muchísima falta las mujeres y no solamente por eso, sino que pensar simplemente cuál es el principal desarrollo para el mundo laboral de inmediato. Es decir, nada más que el 5G se calcula que va a generar unos 45 millones de empleos dentro de la Unión Europea. Bueno, pues si las facultades están llenas o las escuelas de ingeniería están llenas de chicos, ese empleo será para los chicos. ¿Qué hay? ¿Un 10 o un 15% de mujeres? O sea, que van a ser 40 millones de trabajos para los hombres y 5 millones de trabajos para las mujeres. Yo creo que esto es urgente e importante, desde luego, ¿eh?